Este otro ejemplo, vamos a analizar dos zapatas anulares que tienen un RI de 3,875 pulgadas y un R0 de 5,51 pulgadas y subtienen un ángulo de 108 grados. Tienen un coeficiente de fricción de 0,37 y se accionan mediante un par de cilindros hidráulicos con un diámetro de 1,5 pulgadas. El par de torsión requerido es de 1300 libra-fuerza por pulgada para un desgaste uniforme. Y nos piden primero calcular el valor de la máxima presión normal. Entonces, para esto, vamos entonces a calcular, sabiendo que el par de torsión va a ser T igual a 13.000 entre 2, porque tenemos, porque ese es el par de torsión total, pero nosotros lo estamos dividiendo en dos zapatas. Entonces, como tenemos dos zapatas, tenemos que dividirlo, por lo tanto, el par de torsión es de 6.500 libra fuerza sobre cada almohadilla, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, podemos aplicar directamente la fórmula que aparece en el libro de la presión máxima normal, que dice que es igual a 2T entre el ángulo de cita 2 menos el ángulo de cita 1 por la fuerza de fricción por RI por R0 al cuadrado menos RI al cuadrado. Por tanto, vean que es una fórmula o es una ecuación en la cual nada más debemos de cambiar directamente nuestros datos y entonces nos quedaría que PA es igual a 2 por 6.500 entre el ángulo cita 2, que sería de 108, perdón, sería de 144 grados menos cita 1, que son 36 grados. Recordemos que estos valores de los citas los calculamos directamente sobre el ángulo inicial y el ángulo final respecto desde el eje X. Entonces, para el que no se está ubicando, si yo tengo mi círculo aquí y mi zapata circular es esta, recordemos que si este es mi eje X, este ángulo es cita 1 y este otro ángulo de aquí es cita 2. Entonces nosotros tenemos que calcular cuántos son ese desplazamiento de acuerdo a la información que tenemos. Y esos son los resultados, pero los ocupamos en radianes, por lo tanto es pi entre 180 por el factor de fricción, que son 0,37, por el R1, el RI, perdón, que es 3,875 por 5,5 al cuadrado menos 3,875 al cuadrado. Por tanto, la presión normal, máxima normal, perdón, es de 315,8 psi. Y listo. Ahora, nos piden determinar la fuerza de accionamiento F. Para determinar la fuerza de accionamiento F, nosotros vamos a utilizar la ecuación que nos describe el libro, que es cita 2 menos cita 1 por la presión, por la máxima presión normal, por RI, por R0 menos RI. Observen el proceso por el cual nos lleva el libro en todo momento para que nosotros lleguemos a calcular los diferentes parámetros. Para ello intercambiamos valores y eso nos va a dar que la fuerza es igual a 3.748 libra fuerza. Vean que el único parámetro que no conocíamos del anterior era la fuerza, la máxima presión normal, que la calculamos anteriormente,
Y el R0, el RI, cita 2 y cita 1 lo podemos sacar del enunciado. En el punto C nos piden encuentre el radio equivalente RE y la ubicación R barra de la fuerza. Para ello, para calcular RE, se calcula utilizando R0 más RI entre 2, que esto sería igual a 5,50 más 3,875, esto entre 2, por lo tanto eso sería 46,88 pulgadas. De igual forma, esto sería un valor de que estamos nosotros estimando con las fórmulas que ya nos dan del libro. Recordemos, si no recuerdan cuál era RI y R0, recordemos que es este radio menor y el radio mayor. El radio menor es RI y el radio mayor es R0. Y lo que estamos calculando entonces es por decirlo así, el radio promedio. Bueno, o el radio RI. El equivalente, perdón. Para calcular el radio promedio, lo que vamos a hacer es que se debe calcular es igual a el coseno de cita 1 menos el coseno de cita 2, que también lo conocemos, entre cita 2 menos cita 1, que es R0 más RI entre 2. Por lo tanto, coseno de 36 grados menos el coseno de 144 grados entre 144 grados menos 36 grados, ojo, en radianes siempre, 180 por 5,50 más 3,875 entre 2. Por lo tanto, el R promedio, vamos a decir que es igual a 4,024 pulgadas. Muy bien. Y lo que nos está faltando, lo que nos están pidiendo es proporcione la presión hidráulica que se requiere para que funcione este sistema. Entonces, para calcular esto, lo primero es que recordemos que la fuerza de accionamiento es de 3.748 libras. Por tanto, para calcular la presión hidráulica, para esto tenemos que volvernos a los cursos de neumática y hidráulica. Recuerden que es calcular la fuerza entre el área de presión que vamos a tener del émbolo. Por lo tanto, es muy fácil calcularlo para nosotros. Es 3.748 entre pi por 1,5 al cuadrado cuartos. Y esto entonces sería igual a 2121 psi. Y esa es la presión que necesitaríamos, o la presión hidráulica que se necesitaría para que se logre obtener el torque que nos pedía el problema. Y con esto entonces finalizamos este otro ejemplo.